Gloria a Dios. Estamos aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor. Damos gracias a Él por este tiempo. En su misericordia estamos llevando el estudio de la depresión en los cristianos. Les invito a que abran sus Biblias en el libro 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Estamos llevando, como estoy diciendo, un estudio muy interesante acerca de los cristianos en depresión. Es un estudio que nos está llevando a algunas enseñanzas, que es el privilegio que tengo en nuestra congregación. Les damos la bienvenida a todos los que nos siguen a través de la web. Recuerden que estamos ubicados en Lawrenceville, en Georgia. Si tienen algún amigo, familiar que vive aquí, invítenle aquí a la iglesia, que buscan a través de la página web. La misericordia de Dios es infinita. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque por fe andamos, no por vista. Inclinen su rostro ahí donde están. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, dándole gloria y honra, Señor. Y nos cubrimos con la sangre de tu Hijo amado, Padre. El abrigo perfecto, Padre, por el cual podemos llegar al trono de tu gracia. Sabedores que solo la sangre de Cristo es la que nos permite, Señor. Oh poderoso Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, toma el control, Señor. Toma el control, Padre Santo. Que seas tú en tu misericordia, Señor, abriendo los ojos de entendimiento, Padre, de todos aquellos que estamos, de todos los que estamos aquí, y de aquellos que nos siguen a través de la web, y de aquellos que por tu gran misericordia lleguen a escuchar esta enseñanza, Padre. Obra, Señor, con poder y gloria, como solo tú lo haces, Padre. Cada día, Señor, la maldad está avanzando, pero sabemos que tu gracia, Señor, sobreabunda mucho más, Señor. Eso nos tiene, Padre Santo, en paz, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El título de la enseñanza es El camino de la fe. Hay muchos cristianos que de tiempo en tiempo caen en dificultades y son infelices porque no han entendido claramente la naturaleza de la fe. La fe es un don que Dios da por medio de su Espíritu Santo. Se llega a creer en el Señor Jesucristo y eso nos salva, sí, pero eso no significa que se haya entendido plenamente la naturaleza de la fe. Hay quienes dirán, bien, si esos son cristianos, no han entendido la naturaleza de la fe. ¿Cómo pueden ser cristianos si usted me está diciendo que no conocen lo que es la naturaleza de la fe? Pero como se dijo anteriormente, quien nos da el don de la fe es Dios, sí, por medio de su Espíritu. Después del arrepentimiento genuino se cree en el Señor Jesucristo y eso nos salva. Pero eso no significa que se haya entendido plenamente la naturaleza de la fe. Hay que distinguir entre el don original de la fe, la luz que te lleva, y el camino de la fe. Dios nos inicia en la vida cristiana y luego nosotros debemos sujetarnos a Él para que esa fe se vaya incrementando en nuestras vidas. He aquí la diferencia entre el don original de la fe y el camino de la fe. Cuando Dios por su misericordia otorga la salvación, el cristiano no solo toma posesión de la salvación que se le otorga por gracia. Recuerden, es un regalo inmerecido que no tiene precio, pero él se debe de actuar y edificar sobre el fundamento que es Cristo.
A eso nos corresponde a nosotros. Cito primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo 6, 12. Miren cómo le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, echa mano, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Había que pelear y había que echar mano de la vida eterna. Así le tuvo que increpar el apóstol Pablo a Timoteo, a que peleara la batalla de la fe. Le dijo: echa mano de la vida eterna. Y hay infinidad de ejemplos en los que Dios nos enseña que así debe de ser. Entendemos que en el camino del cristiano siempre habrá dificultades. Es por eso por lo que se debe entender claramente la naturaleza de la fe que profesamos, pues al no ser así puede conllevar a la depresión espiritual. Y con esto les invito a que nos vayamos al Evangelio de Lucas, en el pasaje donde Jesús calma la tempestad. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Y mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Como podemos ver, dice aquí en su palabra que Jesús entró en la barca con sus discípulos y dio la orden de que pasaran al otro lado, y ellos obedecieron y partieron. Es importante saber que 5 de ellos eran pescadores, tenían experiencia. Dice la palabra que mientras navegaba, él se durmió, estaba agotado, él trabajaba mucho para su padre. Y lo que al principio del viaje parecía algo sencillo y sin problemas, se tornó en una gran tempestad. Las olas empiezan a crecer y la barca se empieza a llenar de agua. Nos imaginamos a estos discípulos quizás tratando de sacar el agua de la embarcación, pero todo era inútil. La barca se empieza a hundir. Y como sabemos que con Dios no hay casualidades, podemos intuir que esto que sucedió fue una lección para los discípulos, quienes iban a adquirir un conocimiento del Señor Jesús con una profundidad nunca conocida. Dice así, que vinieron a él y le despertaron. Qué precioso es pensar que en esa barca, en el mar de Galilea, estaba durmiendo aquel que es el creador de los cielos y de la tierra. Ahí estaba él descansando, aquel de quien se nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 17 al 19. Vamos a ver cómo nos los describen. Colosenses 1, 17 al 19. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Gloria a Dios. Ahora, podemos entender que esta tormenta no era ordinaria.
La intensidad de la tempestad sugería la ferocidad de Satanás. El Señor le reprenda. La tempestad no le molestó al Señor, pero sí la actitud de sus discípulos. Él reprendió al viento y al mar, y el milagro consistió en el hecho de que el viento cesó inmediatamente, y el mar, cuyas olas podrían haberse prolongado por horas, se calmaron de una manera inmediata, quedando tan inmóviles, dice, como un cristal. Pero dice la palabra, dice que se hizo bonanza. Mire, yo he tenido la bendición de Dios de conocer el mar en su bravura, ver cómo las olas se levantan 5 o 7 metros y tú vas en la barca y sientes que ya no, que ahí vas a quedar. Pero claro, si hay un experto manejando el barco, va de frente, logra pasar, es algo inaudito, es algo increíble. Y también me ha tocado ver el mar en abundancia. Y cuando tú ves el mar en abundancia, es algo tan bello, tan indescriptible hasta que no lo vives. Tú ves el mar que parece un cristal, no se mueve nada, nada. Es bello, muy bello. ¿Con cuántas frecuencias Él nos hace pasar por las tormentas de la vida para que tengamos que acercarnos más a Él y aprender qué clase de hombre es Él realmente? Es por eso por lo que los discípulos quedaron impresionados y dijeron: ¿quién es este que manda unos vientos y el agua y le obedece? Que después de estar en una tormenta terrible, en milésimas de segundo se hizo bonanza. Evidentemente era hombre, y sin embargo, evidentemente era Dios. Podía detener la furia del mar y mandar a los elementos. He aquí el misterio y la maravilla de Jesucristo. Dios y hombre, dos naturalezas en una sola persona. Es importante entender esto. Si no creemos en la singular deidad del Señor Jesucristo, podemos ser cualquier cosa menos cristianos. Estamos ante el hecho de que Dios, el Hijo Eterno, ha venido a este mundo, ha tomado sobre sí mismo la naturaleza humana y ha habitado entre nosotros, hombre entre los hombres, 100% Dios, 100% hombre. Estamos ante el misterio y la maravilla de la encarnación y del nacimiento virginal. ¿Quién es este?, dijeron los discípulos, impresionados. Y la respuesta es: un hombre que es más que un hombre, porque también es Dios. En este caso no hay duda de que el mensaje es la lección con referencia a los discípulos, a su condición en ese momento, y es la gran lección referente a la fe y a la naturaleza o carácter de la fe. Los discípulos eran hombres de fe, eso es innegable. Eran obedientes, muy diferentes a muchos de los que hoy se dicen cristianos. Pero, escúchame, cuidado con tergiversar lo que estoy diciendo. Nadie puede ser perfecto, solo Dios. Pero sí queremos buscar santidad en nuestras vidas, sí se puede. A eso me refiero. Hay quienes se dicen cristianos, pero no dejan sus envidias, sus comparaciones, sus recelos, su orgullo, su egoísmo, envidia y tantas cosas. Cuán agradecidos debemos estar con Dios de que su palabra sea divinamente inspirada y hable la verdad, y nos muestre y presente la fragilidad humana. No somos nada. Y aquí vemos al Señor reprendiendo a los discípulos por alarmistas, por miedosos y por faltos de fe.
durmiendo, dice su palabra, que profundamente. Lo despiertan y le dicen, maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Y dice su palabra que reprendió al viento y al mar, pero también los reprendió a ellos. Y vamos a hacer un análisis de esto. Primero los reprende por el estado en que se encuentran y les pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes? Y vamos a ver en el Evangelio de Mateo cómo él les dijo en Mateo capítulo 8 versículo 26. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Mateo 8, 26. Miren, fueron tantas las maravillas que los discípulos habían visto del Señor, milagros, uno tras otro, y ellos se asombraban. Y Jesús también se asombraba. ¿De qué se asombraba Jesús? Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 6. Miren lo que dice ahí. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Así es. Jesús les reprendió por mostrarse agitados, asustados y alarmados, a pesar de que Él estaba en la barca. He aquí la primera lección. No importa cuál sea la circunstancia, el cristiano nunca debe estar agitado ni fuera de sí. Nunca debe perder la cabeza ni llegar al punto que pierda el control de sí mismo. El cristiano nunca debe estar deprimido, ni agitado, ni alarmado, ni frenético, ni desconcertado, como si fuera uno más del mundo. El cristiano es diferente, somos diferentes. Como les dijo el apóstol Pablo a los Filipos. Vamos a Filipos 4, 11 al 13. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo, por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Esa es la verdadera postura cristiana. El cristiano jamás debe dejarse arrastrar por los sentimientos. Nunca. El problema con los discípulos es que habían perdido el control de sí mismos. Y por eso se sentían desdichados, alarmados y agitados, a pesar de que el Hijo de Dios estaba en la barca con ellos. 5 de ellos eran conocedores y expertos en el mar y sabían que estaban en peligro de muerte. Claro. Sin embargo, nuestro Señor les dice prácticamente que como seguidores de Él no tienen derecho a alertarse, a alterarse en ningún modo, aunque estén en peligro. Esa es la primera lección. Y la segunda lección es que el error de caer en tal estado implica falta de fe y de confianza en el Señor. Por eso reprendió el Señor a los discípulos y les dijo: ¿se sienten así a pesar de que yo estoy con ustedes? ¿Acaso no tienen fe en mí? ¿No han visto las maravillas? En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 38, dice así: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, dice, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Ellos obviamente estaban preocupados por el maestro y por ellos, pero con esto se puede ver que había falta de fe.
y de confianza en Jesús. Es una falta de fe en que Él se preocupa por nosotros y nos cuida. Hay inseguridad. Y al tener esa falta de fe, ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron cargos de la situación y quisieron resolverla por ellos mismos. Al llamarle y despertarle, no se mantuvieron firmes creyendo en Él. No. Pues para ellos era inaudito que Él no reaccionara a esa situación. Ellos han de haber pensado, ¿cómo es que estaba durmiendo con la agitación que había? Y ellos han de haber pensado, o no le importa, o tal vez no puede hacer nada. ¡Terrible! ¡Terrible! No confiaron. Y aquí volvemos al punto en las enseñanzas anteriores. Hemos hablado de la imagen que como cristianos mostramos ante el mundo, ante los inconversos. Pues al mostrar dudas, nerviosismo, incredulidad, que es la falta de fe, una vida desordenada, entonces el incrédulo podrá pensar que ese cristiano no tiene fe en su Señor y pueden decir, ¿para qué voy a ser cristiano? No tiene caso ser cristiano. Pues tal como yo veo a esa persona, no hay mucho valor en el cristianismo. Mira, viven peor que nosotros. Escuche, mi querido oyente, hermanos, hermanas en Cristo. En toda circunstancia o dificultad, ahí es donde se evidencia, ya no solo si creemos y confiamos en el Señor, sino si estamos caminando con Él. ¿Por qué digo esto? Vamos a 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículos 5 al 9. Escuchen lo que dice el apóstol Pedro. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, mira, está diciendo añadid, poner a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y escucha lo que dice. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Está hablando a los cristianos. Se quedaron cortos, ya no caminaron, recibieron la luz, sí, el don de la fe a través del Espíritu, pero no añadieron. El título de esta enseñanza por eso es el camino de la fe. Y hay que distinguir entre el don original de la fe y el camino de fe. Dios nos inicia en la vida cristiana, pero luego nosotros debemos recorrerla. ¿Y cómo va a ser esto? Pues como nos dice el apóstol Pedro, a la fe hay que añadir virtud, virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. Como pueden ver, va en orden progresivo y se van dando los elementos que necesitamos hasta llegar al amor en Cristo, a la altura perfecta, a la altura del varón perfecto, que es Cristo. Pero primero nos menciona virtud, y la virtud es perfección moral que te inclina a practicar el bien, cambias totalmente. No es una cualidad, más bien son hábitos, los vas cambiando. En otras palabras, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. El hombre y la mujer, el hombre nuevo, cambia sus hábitos, sus costumbres, se aparta del mal y de lo que sabe que no está bien delante de Dios. Escuchen esto. El
El más común de los pecados el día de hoy es la fornicación. En la Biblia, la fornicación se refiere a la relación sexual con alguien con quien no se está casado. Esto incluye también el adulterio, pero también se refiere a la prostitución y al compromiso sexual prematrimonial. Jesús mismo predicó contra el acto de fornicación, al igual que los apóstoles. Ahora, si usted está añadiendo a su fe los valores que nos cita el apóstol Pedro, nunca debe permitirse caer en la agitación y en la turbación, sea cual sea la circunstancia, porque hacerlo así implica falta de fe, falta de seguridad, falta de confianza en nuestro bendito Señor Jesucristo. Y para concluir esta parte, el apóstol Pedro nos dice que debemos añadir a nuestra fe conocimiento después de la virtud. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento del Señor. Y el Señor es la sabiduría. Miren lo que Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Resumiendo esto, usted, mi querido oyente, hermanos en Cristo, hágase un análisis si está caminando en fe conforme a la sabiduría que desciende de lo alto. Y si es así, gloria a Dios. Pero si no, vamos al libro de Santiago para que nos dé más luz. Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 15, dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de los altos, sino terrenal, animal, diabólica. Vamos a sacar algunos principios generales del incidente y de su gran enseñanza. Miren, cuando nosotros vemos a través del libro de Hebreos, en el capítulo 11, habla de la fe de Abel, de Enoc, de Noé, de nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, de la misma Sara, que siendo estéril recibió fuerza para concebir. En Hebreos 11, hablando de estos grandes hombres que el Señor usó, Hebreos 11:13 dice así: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. 11:13, Hebreos. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Miren, ellos fueron hombres y mujeres que se sujetaron al Señor, dejaron todo por amor a Él, le creyeron, pero no solo le creyeron, le obedecieron. Eso es algo a lo que le podríamos llamar la prueba de fe y caminar en fe. Las Escrituras rebosan con esta idea de poner a prueba nuestra fe. ¿Cuántas pruebas y dificultades tuvieron que pasar todos estos hombres y mujeres de fe? Muchísimas. Dios concede el don de la fe. Y entonces, esta es puesta a prueba. Y el apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, no dice una, diversas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallare en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria a Dios. La prueba de fe se halla en la historia de los patriarcas y de los santos del Antiguo, del Nuevo Testamento. Mi querido oyente, hermanos, hermanas en Cristo, debe entender que si usted ha dejado en verdad el viejo hombre en su vida y verdaderamente está dejando que sea el Espíritu del Señor quien le dirija, se va a encontrar en situaciones en las que su fe va a ser puesta a prueba. Dios permite que haya tormentas y pruebas. Tiene que haberlas. Va a ser puesta a prueba nuestra fe. Como hemos dicho anteriormente, la persona que piensa que la vida cristiana es como un club social y que ya no va a tener aflicciones y su vida va a ser como color de rosa, lo que piensa es una falacia, es una mentira. Y el mismo apóstol Santiago nos lo enseña en Santiago 1, versículo 2. Santiago 1, versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas, no una. Dios permite que el viento sople, que las olas se agiten, que haya dificultades, que haya señalamientos, críticas, privaciones. Se lo permite. Desiertos en tu vida. Él permite que haya tormentas hasta el punto que se piensa que se va a morir y de repente ¡shum!, todo lo voltea a Él de una manera que si tú le crees, puedes ver la gloria de Dios delante de ti, sus testimonios. Pero debemos tener bien claro que vivimos en este mundo como todos los demás, pero ya no somos del mundo y por lo tanto no podemos reaccionar como ellos. Ya no dependes del compadrazgo, de dar mordidas, de buscar conveniencias, no. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y Jesús mismo nos los dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Cuántas dificultades que pasaron los apóstoles, y los vemos en el libro de Hechos. Y ellos mismos las advertían. Vamos al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice así. Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ya no es la vida eterna, ya es poder llegar al reino, al milenio. Gloria a Dios. Gloria a Dios los que logren entrar al reino. No solo la vida eterna, sino que echas mano para lograr llegar a ese milenio tan prometido, tan deseado. Bien dice el dicho: más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Mi querido oyente, hermanos, hermanas en Cristo, si usted tiene un concepto color rosa o mágico de la vida cristiana,
con toda seguridad se verá en problemas. ¿Qué puede pasar? Que en el momento de la prueba puede ser llevado a preguntarse, ¿por qué Dios permite esto? Si usted se da cuenta de esta verdad fundamental del camino de la fe, nunca, escúcheme, nunca llegará a preguntar esto. Dirás, yo sé que mi Redentor vive y está sentado a la diestra del Padre. Así, con confianza, declarando. Cuando todo parezca ir en contra nuestra y llevarnos a la desesperación, tenemos que estar conscientes que hay una puerta abierta y que alguien oirá nuestra oración. Gloria a Dios. Y debemos estar preparados en todo momento. Pero ahora vamos a ir un poco más allá y entender que cuando todo esto nos sucede, Dios parece no estar preocupado en absoluto por nosotros. Y es ahí donde interviene la verdadera naturaleza, la verdadera prueba de la fe. ¿Qué le pasó a los discípulos? El viento y las olas presagiaban un desastre. El agua entraba en la barca y lo más desesperante para ellos era ver al Señor despreocupado. Él seguía durmiendo sin ningún problema. Por eso le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y así muchas veces se reacciona, ¿a poco no? Queremos que cumplas, Dios, nuestros deseos en el momento, como si fuera un Papá Noel. Esa es la verdad. Jesús se ve despreocupado de nosotros, despreocupado de sí mismo, despreocupado de su causa, de su reino. ¿Cómo se habrán sentido los discípulos? Ellos lo habían seguido, habían escuchado sus enseñanzas en cuanto al advenimiento del reino, habían visto sus milagros. Sin embargo, todo parecía que se iba a acabar en un naufragio y todos iban a morir ahogados. Y todo estaba sucediendo por causa de ¿quién? De Jesús. Estaba despreocupado. Déjenme decirles que esto sucede mucho en los comienzos de la vida cristiana, donde se llega a sentir y se tiene la impresión de que en cierto modo a Dios no parece importarle la situación que se vive y se preguntan por qué Dios permite que yo soy cristiano, yo que estoy creyendo en Él, sufra en manos de alguien que no lo es. ¿Por qué Dios permite que dentro de la misma iglesia me sucedan injusticias, me voltean el rostro, me hacen esto, me hacen aquello? ¿Por qué Dios permite que a mí todo salga mal y no a otros? ¿Por qué prospera aquel mientras yo fracaso? ¿Por qué no hace Dios algo al respecto? ¿Cuán frecuentes son este tipo de preguntas por parte de los cristianos? Incluso también con respecto a la iglesia. ¿Por qué no manda un avivamiento? ¿Por qué permite que el mal siga avanzando y que los ateos tomen poder? Si yo veo cómo prosperan y yo me esfuerzo y no veo avance. Y el hecho es que Dios permite que pase todo esto y de que frecuentemente parezca no importarle nada. En realidad constituye lo que aquí estamos llamando la prueba de la fe. En estas condiciones nuestra fe queda probada y comprobada. Y Dios en su potestad lo tolera todo, lo permite todo. Nunca olvidemos que Él es el alfarero y Él sabe lo que necesitamos para ser probados, para ser cambiados. Y el apóstol Santiago nos expresa diciéndonos que nos consideremos muy dichosos cuando estas cosas nos sucedan. Y déjenme decirles que la prueba de fe es una cuestión de gran trascendencia, pero terriblemente en nuestros días no se habla mucho acerca de esto. Todo lo quieres tranquilito. ¿O sí? Mire,
hermanos que han existido a través de los tiempos. Podemos ver a los puritanos, a los moravos y tantos hermanos. Podemos ver cómo ellos, su tema principal era la fe. La prueba de la fe del hombre, cómo vencer las pruebas, el andar por fe y la vida por fe, era un tema constante. Confrontaban al pecador, exaltaban al Salvador y proclamaban santidad en las almas. Ahora viene esta pregunta: ¿cuál es la naturaleza o carácter de la fe? Lo vemos muy claro en este Evangelio de Lucas, cuando el Señor les hace la pregunta en Lucas capítulo 8, versículo 25, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y aquí está la clave de todo el problema. Jesús sabía que ellos tenían fe, sí la tenían, y les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Ustedes han alcanzado la fe, pero ¿dónde está en este momento? Debería de estar. ¿Qué pasó con ella? Y eso es lo que nos da la clave para entender la naturaleza de la fe, el caminar con fe. Hemos dicho que la fe no es cuestión de sentimientos, no. Los sentimientos son variables. La fe no es decir que creo en Cristo, pero aunque asisto a la iglesia, sigo llevando una vida mundana, sin obediencia, en fornicación, sin santidad. Pero dicen que sí creen y que tienen fe. Los pastores hablan de la importancia del casamiento cuando la persona profesa la fe en Cristo. Por eso ellos, cuando conocen y ven cómo esa persona es tocada por el Señor en su misericordia, les dicen: tienes que ponerte delante del Señor bien en tu relación, te tienes que casar, para que entonces se vayan cerrando puertas y vean verdaderamente la bendición fluye en tu vida. Los sentimientos van contra la felicidad. No, pero es que el Señor me perdona, Él sabe, es que Él ya conoce mi situación, no hay problema, Él es perdonador. No, mi querido hermanos, oyentes, no es así. Dios es justo, por eso mandó a su Hijo amado, no para condenar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Pero tenemos que tomar nosotros esa bendición. Si la fe fuera solo una cuestión de sentimientos, entonces cuando las cosas andan mal y los sentimientos cambian, la fe se desvanece. Pero la fe no es solo cuestión de sentimientos. La fe se adueña de todo el hombre, de su mente, de su intelecto, de su entendimiento y de su manera de vivir, porque entonces añade virtud, cambios morales. Como veremos, el caminar con fe es una respuesta a la verdad. Se debe entender que la fe no es algo que se opere de manera automática, tampoco no es una maquinita. Mucha gente da por hecho que no importa lo que suceda, que la fe puede traer en acción y todo va a volver a su nivel. Y de ser así, los discípulos de Jesús nunca habrían estado en problemas porque la fe hubiera entrado en acción. ¿No era así? Ellos hubieran estado serenos y tranquilos y todo habría salido bien. Pero la fe no es así. Entonces, ¿cuál es la fe y cuál es el camino de la fe? Viéndolo de manera positiva, podremos decir que la fe es una actividad, algo que tiene que ejercitarse. No entra en acción por sí misma, sino que nosotros tenemos que hacerla funcionar. Por eso la fe es un camino, la fe es una actividad, se desarrolla. Virtud,
sufrimiento y así. Y eso es precisamente lo que el Señor le dijo a sus discípulos: ¿dónde está la fe de ustedes? Que es lo mismo que decir, porque no toman su fe y la aplican a esta situación. Ellos sí eran obedientes a Jesús, andaban con Él, ellos dejaron todo, pero no pusieron a funcionar su fe y cayeron en ese estado de consternación. Y surge la pregunta: ¿cómo se activa la fe? Y lo primero que se debe hacer al encontrarse en una situación difícil es rehusarse a ser controlado por la situación. Los discípulos estaban en la barca, el maestro dormía, el mar se encrespaba y el agua estaba entrando, parecía que se iba a hundir. Y el problema era que ellos se habían dejado dominar por la situación. Lo que tenían que haber hecho era aplicar su fe, hacerse cargo de la situación y decir: no vamos a permitir que el pánico nos domine. Por ahí debían de haber comenzado, pero no lo hicieron así, sino que permitieron que la situación les controlara. Recuerdan que hemos hablado de los dos pecados más terribles en la vida del cristiano, y estos son el pecado del orgullo y el pecado de la incredulidad. Y la fe significa aplacar y aplastar la incredulidad. Cito Hebreos capítulo 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En los evangelios la fe está totalmente ligada a la revelación del reino de Dios, cuya base y fundamento es el mismo Jesucristo que revela la doctrina. Ya no como los antiguos profetas, sino como quien tiene autoridad. Autoridad que a la vez estaba confirmada por los milagros que él hacía. Y para tenerla, Jesucristo dejó claro que la fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Jesús es la autoridad. El mismo centurión lo expresó y Jesús consideró maravillosa esa fe. Lo vemos en Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 6 y 7, dice así: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Miren qué fe, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Los discípulos se llenaron de pánico y dejaron que la situación los atrapara. La fe, sin embargo, se niega a permitir que tal cosa suceda. Debes decir: no voy a permitir que las circunstancias me controlen. El control lo tengo yo a través de la fe en Cristo Jesús. Mis ojos no ven circunstancias, mis ojos están puestos en Él. De modo que somos nosotros quienes debemos hacernos cargos de nosotros mismos, darnos ánimo y controlarnos. Lejos es dejarnos dominar, afirmarnos en que Él está en el asunto, que no es en mi tiempo, que es en el tiempo del Señor. Cito Salmos, capítulo 62, versículos 5 y 6, dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Miren cómo dice el salmista. Y así tenemos que decir nosotros. Ahora es bien importante entender que hay un comienzo y no es ahí donde nos detenemos, no. Eso no basta, porque entonces podría ser simple resignación y eso no es el todo de la fe. Una vez dado el primer paso de fe, ya habiendo recobrado el ánimo, debemos traer a la memoria lo que creemos y
sabemos. ¿Qué es lo que no hicieron los discípulos? Ellos no recordaron que en Él estaba la autoridad. Y si Él estaba tranquilo en todo ese movimiento que había, ellos tenían que haber confiado porque Él es la autoridad. Ellos debieron hacer milagros. ¿Cuántos milagros? Convirtió el agua en vino, puros ciegos, cojos, resucitó muertos. Ellos debían haber entendido que era imposible que Él permitiera que ellos murieran ahogados. Imposible. Tenían que haber reafirmado lo que Él ya les había dado, su amor, su cuidado. Dice su palabra que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Así es como razona la fe. Dice muy bien, veo olas, tormenta, pero hay un pero. Y ese pero se aferra a la verdad. Y sus razonamientos parten de lo que ella sabe que es así. Así es como se aplica la fe. Sea cual sea la circunstancia que vivamos, debemos ponernos de pie, esperar un momento y decir, como dijo el salmista en el capítulo 27, versículo 7, dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Gloria a Dios. Él nos amó primero. Él pudo haber deshecho este mundo. Sin embargo, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo al unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Nosotros éramos sus enemigos, y Dios envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Monte Calvario. Y eso es lo que usted se tiene que repetir. Él murió por mí a pesar de que yo era su enemigo. Sé que gracias a la sangre que Él derramó tengo la salvación y que soy hijo de Dios y heredero de la bendición eterna. Todo esto lo sé. De modo que también sé que si cuando éramos enemigos a Dios fuimos reconciliados. Vamos a Romanos 5:10, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El Señor nos dice que si estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esta lógica es inevitable, y así es como razona la fe, pues tiene presente lo que las Escrituras llaman sus preciosas y magníficas promesas. La fe dice: no puedo creer que Él, que me ha traído de tan lejos, vaya a dejarme ahora. ¡Imposible! Eso no corresponde con el carácter de mi Padre. Y así es como la fe, habiéndose rehusado a ser controlada por las circunstancias, trae a la memoria lo que cree y lo que sabe. Los testimonios van quedando firmes en tu vida. Debemos aplicar la fe en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que los discípulos no hicieron? Y por lo tanto el Señor nos preguntó: ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Por qué no la aplican? Y entonces aquí vamos al siguiente paso de la aplicación de la fe. En toda circunstancia que tengamos que vivir, debemos aplicar a ellas todo lo que sabemos que es verdadero en nuestra relación con Dios. Y sabremos perfectamente bien que Él nunca permitirá que nada malo nos suceda. Cito Romanos, capítulo 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios dispone de todas las cosas para bien de nosotros. Dios nos ama con amor eterno. Y debemos tener presente que no podemos entender todo lo que sucede, imposible. Pero de lo que sí debemos estar seguros
es de que a Dios le importamos. Y a nosotros nos corresponde caminar en fe. Así que debemos aferrarnos a eso. Nada puede sucedernos a menos que Dios lo permita. Y no importa si se trata de un desengaño o de una enfermedad o alguna tragedia o cambios que nos pide el Señor a través de su Espíritu a nuestra conciencia. No sabemos lo que pueda venir, pero de algo podemos estar seguros. Dios permitirá que algo nos pase si al fin de cuentas es para nuestro bien. Cito Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y el versículo 11 dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Miren, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria a Dios. Te va formando hasta que se forma en ti la paciencia, después la esperanza. Dios mío, gloria a Dios. Así trabaja la fe. Recuerde que no es en automático. Tenemos que ejercitarla. Tenemos que enfocar nuestra fe sobre las circunstancias que vivimos. Recuerden que hay un enemigo, el Señor le reprenda, que va a venir y va a atacar, pero está vencido. Y entonces, como sucedió a los discípulos, el agua va a entrar en la barca, pero lo que tenemos que decir es que todo está bien, pase lo que pase, venga lo que venga. Mi fe está en Cristo, en mi Redentor y Salvador. Gloria a Dios. Y para concluir, hay un tercer principio. El valor que tiene incluso la fe más débil y pequeña, como cuando empezamos a caminar en el Señor, pero vas buscando obediencia. Esa fe es muy pequeña, pero ahí va caminando, va caminando. Ya hemos visto la prueba de la fe, cómo debemos caminar en la fe. Hemos considerado su naturaleza. Ahora vamos a hablar del valor de la fe. Incluso la más débil y pequeña tiene valor para el Señor. Aun cuando en esta ocasión la fe de los discípulos fue muy raquítica, insignificante e incompleta, de todos modos ellos tuvieron la cantidad de fe suficiente para llevarlos finalmente a lo que hicieron lo correcto, aunque sus dudas, con sus señalamientos, hicieron lo correcto. ¿Y qué fue eso? Recurrieron a Jesús. Todavía tenían cierta idea de que Él podría hacer algo. Así que lo despertaron y dijeron: Maestro, ¿no vas a hacer algo al respecto? Aún la fe más pequeña nos lleva a Él. Y cuando acudimos a Él, ¿qué vamos a encontrar? Como pudimos ver, Jesús se desilusionó y no lo oculta. Él reprende y nos dirá: ¿por qué no lo razonaste? ¿Por qué no aplicaste tu fe? ¿Por qué no has sido obediente a la palabra? ¿Por qué te comportas como si no fueras cristiano? ¿Por qué no aplicaste tu fe como deberías de haberlo hecho? A mí me hubiera gustado verte erguido, declarando la palabra, buscando obediencia. ¿Por qué no lo hiciste? Él nos hará ver su desencanto y nos reprenderá. Pero no obstante eso, bendito sea su nombre, todavía nos recibirá. Él no nos echará fuera, como tampoco echó fuera a sus discípulos. Así como los recibió
nos recibirá a nosotros. Y no solo nos recibirá, sino que nos bendecirá y nos dará su paz. Gloria a Dios. Cuando el Señor reprendió a los vientos y a las olas, todo quedó completamente tranquilo en una décima de segundo. Y el Señor produjo la atmósfera que, a pesar de su falta de fe, tanto anhelaban disfrutar. Tal es el Señor de la gracia en quien creemos y al cual seguimos. Que aunque Él se desilusiona muchas veces de nosotros y aunque nos reprenda, nunca nos abandonará. Al contrario, nos recibirá, nos bendecirá y nos dará su paz. Con su paz les dio un concepto de sí mismo mayor que el que antes tenían. Ante la magnificencia de su poder, ellos quedaron maravillados y llenos de asombro. Ahora analice lo que le voy a decir. Los discípulos entraron en una tormenta debido a su obediencia al Señor, ¿verdad? Porque el Señor les dijo, suban. Ellos entraron en una tormenta debido a su obediencia. Jonás, el profeta, terminó en una tormenta debido a su desobediencia. Así que, ya sea porque eres obediente o por desobediente, sea cual sea tu tormenta y te encuentres afligido o atribulado en medio de una prueba, tómelo como una maravillosa oportunidad de probar su fe, de dar muestras de ella, de hacerla manifiesta, de ponerse a cuentas con el Señor si es que es por desobediente, y demos gloria a Dios por su grandísimo nombre. No olvidemos jamás que la fe es una actividad, que es un camino con Él, que es algo que se tiene que aplicar. Asegurémonos de que cuando llegue la necesidad y la prueba, nuestra fe y obediencia esté donde debe estar. Recuerden, andamos por fe, no por vista. Demos gracias al Señor. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza. Yo te pido, Padre, que esta quede perenne, Señor, en todos, Padre, los que hemos escuchado, que sea un parteaguas en nuestras vidas, Padre. Te pido también por todos aquellos que lleguen a escuchar y aquellos que por primera vez, Padre, que den un paso de fe, Señor. Ayúdales, Padre. Levántalos, Padre. Oh poderoso Dios, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.